Llegué a casa de mi hijo con esperanza, pensando que tal vez, solo tal vez, ahí encontraría un poquito del cariño que me había hecho falta desde hacía tiempo. Ya habían pasado más de 2 años desde que murió mi esposo. Ese invierno fue largo, helado. El silencio dentro de mi casa era tan fuerte que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared como si cada segundo marcara una ausencia. La sala, que antes vibraba con nuestras charlas y risas, ahora parecía un teatro vacío, después de que cae el telón, callada, sin aplausos, sin alma. Casi todas las mañanas me sentaba frente a la ventana con una taza de café ya frío, viendo cómo el mundo seguía su curso, mientras yo apenas podía moverme por dentro. Pensaba, ¿es esto todo lo que me queda? ¿Esperar a que alguien se acuerde de mí? Una tarde, mi hijo Darío me llamó por teléfono. Su voz siempre ha sido cálida, segura, aunque esa vez tenía un tono distinto. «Mamá, de verdad nos preocupa que vivas sola», me dijo. «¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros? Aquí hay más movimiento. Y podrías echarnos una mano con Noah». Mi corazón dio un brinquito. Ver a Darío cada día, convivir con mi nieta, todo eso sonaba como medicina para el alma. No lo pensé 2 veces. Empaqué algo de ropa, cerré mi casa en Zaragoza y guardé en el fondo del cajón del tocador un sobre. El sobre con las escrituras de la casa. Años sin tocarlo. Lo metí con cuidado, como quien guarda un pedazo de su historia, sin saber que pronto tendría que usarlo como escudo. Ellos vivían en una zona acomodada de Valencia, cerca de los jardines del Turia. Edificios modernos, calles limpias, niños en patines eléctricos, cafeterías con nombres en inglés y olor a pan recién hecho. Cuando crucé la puerta de su edificio, todo me pareció impecable, demasiado. Dentro, el apartamento era como de revista, lámparas colgantes, sillones de cuero, cuadros abstractos que no entendí, pero se veían caros. El suelo de mármol brillaba tanto que daba pena pisarlo. Estaba claro, no habían escatimado en nada. Quien me recibió fue Patricia, la esposa de Darío. Tenía una mascarilla de arcilla verde a medio secar en la cara y una bata de seda que parecía sacada de una boutique cara. Caminaba despacio, cuidando no mover mucho la cara, como si su piel valiera más que mi presencia. «Aurora, qué bueno que ya llegaste. Pasa, hace calor afuera», dijo sin mirarme del todo. Estiró la mano para tomar mi maleta con rueditas, pero enseguida la soltó como si le hubiera dado corriente. Luego, sacó unas pantuflas nuevas. «Darío todavía no llega, pero ya pedí toda tu comida favorita para la cena», añadió con voz chichillona, casi ensayada. Me miró de arriba abajo, el cabello canoso, los zapatos cómodos, mi maleta vieja. Vi cómo su sonrisa se le borraba un segundo. Una chispa fría, fugaz, pero yo solo le sonreí con suavidad. «Gracias, Patricia, qué detallazo». Darío llegó justo para la cena. Se notaba contento, o por lo menos eso me pareció. Caminaba de un lado a otro, arreglando servilletas como si estuviera en una fiesta. Había varios platos servidos con esmero, aunque no dudo que los pidieron a domicilio. Patricia le daba de comer a Noah, su hija de 5 años, mientras hablaba como si estuviera en un podcast de quejas. «Todo está carísimo últimamente. La última vez que fui al súper, me gasté más de 1,000 euros, y la escuela de Noah, ni te cuento. Además, la hipoteca nos tiene ahogados», suspiró teatralmente y me echó una mirada rápida, como quien lanza un anzuelo al agua. Darío intervino enseguida. «Oye, ya es hora de cenar. No empecemos con eso. Mamá acaba de llegar. No la vayas a espantar». Ella se encogió de hombros, pero esa frase, «nos tiene ahogados», se quedó flotando en el aire como humo espeso. Me dolió. No fue un golpe directo, pero se sintió como un rasguño. En ese momento no lo procesé. Pensé, son jóvenes, viven estresados. Todo el mundo se queja. Pero ahora,
mirando hacia atrás, me doy cuenta que fue una advertencia, un aviso disfrazado de conversación casual. Al día siguiente, me desperté temprano. La costumbre, supongo. Cuando una envejece, ya no se duerme tan profundo. Pensé en prepararles un desayuno como los de antes. Huevos revueltos, pan tostado, café recién hecho. Algo que me conectara con ellos, con la vida. Entré a la cocina en silencio, pero Patricia ya estaba ahí. Estaba sentada en la mesa, con una bata de seda entreabierta, una pierna cruzada sobre la otra, pintándose las uñas de los pies con calma. En el fondo sonaba una radionovela, o tal vez una obra de teatro, no estoy segura. Las bolsas de la cena de anoche aún estaban en la mesa. Empaques grasientos, servilletas sucias. Al entrar, apenas levantó la cabeza. «Aurora, ya estás despierta», dijo con voz desganada, sin emoción. «Sí, pensé en preparar algo de desayuno». «Ya pedí, no te preocupes». Y volvió a enfocarse en sus uñas como si yo fuera un fantasma. Me senté frente a ella, en silencio. El olor a café se mezclaba con el de la comida grasosa, como si el aire mismo me dijera, «No eres bienvenida aquí». Poco después, llegó el pedido. Donuts, sándwiches envueltos en papel aluminio, café con leche en vasos de cartón. Darío comió rápido. Apenas terminó, se colgó el maletín al hombro, me besó en la mejilla y salió. «Nos vemos en la cena, mamá». La puerta se cerró fuerte, como un sello. Quedamos Patricia, Noah y yo. Patricia dejó el tenedor sobre el plato, se limpió los labios con una servilleta, me miró directo a los ojos y me sonrió. Una sonrisa demasiado amable, como las que usan los agentes inmobiliarios cuando te quieren vender un piso con goteras. «Aurora», dijo con un tono tranquilo, casi dulce, «ahora que vives con nosotros, sabes que somos más personas, ¿no? Y bueno, eso significa más gastos». Hizo una pausa. Se notaba que estaba eligiendo bien cada palabra. «La escuela de Noah cuesta muchísimo, y entre el trabajo de Darío y el mío, todo se junta». Se inclinó un poco hacia mí y dijo, «¿Podrías ayudarnos con unos 2.800 euros al mes? No es mucho, solo algo para que todo esté parejo. Así dejamos todo claro desde el principio, para evitar malos entendidos». Lo dijo con tanta tranquilidad que por un segundo pensé que no lo había escuchado bien. Casi se me cae la taza de café en las piernas. Pero sí, lo había dicho. No era por el dinero, mi pensión, los ahorros de mi esposo. Me alcanzaba perfectamente para vivir sola. Era otra cosa. Fue la manera. Esa mirada, fría, comercial, sin pizca de vergüenza. Ayer me recibieron con sonrisas. Hoy me estaban cobrando por estar aquí. La miré. Esperaba ver algo en su cara. Una señal de que le daba pena, de que era difícil para ella pedírmelo. Pero no. Su expresión era neutra, como si me estuviera dando el resumen de una factura de teléfono. Y ahí, en ese instante me di cuenta. Para ella, yo no era familia. Era una carga, un gasto. Recordé esa noche, años atrás, cuando Darío y Patricia no podían comprarse una casa, apenas salidos de la universidad, sin ahorros, sin estabilidad. Darío nos llamó, desesperado. Mi esposo y yo, sentados en la cocina, revisamos nuestras cuentas hasta la madrugada. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, vaciamos casi todo. Los ahorros, parte de la jubilación de mi esposo, todo. Con eso compramos este apartamento. La escritura quedó a mi nombre, pero nunca les dijimos toda la verdad. Les dijimos que habíamos dado el enganche y que ellos pagarían el resto con una hipoteca. Así, cada mes nos mandaban dinero creyendo que estaban pagando su casa. Pero nosotros nunca usamos ese dinero. Lo guardamos en una cuenta aparte, por si un día lo necesitaban de verdad, por si nosotros ya no podíamos valernos por nosotros mismos. Solo mi esposo y yo sabíamos la verdad,
Y ahora me estaban cobrando por quedarme en la casa que yo misma pagué. No respondí de inmediato. Me quedé sentada, escuchando las dos voces en mi cabeza. Dales el dinero, Aurora. No armes problemas. Hazlo por paz, como siempre lo has hecho. Y la otra, más fuerte. Ya diste suficiente. Criaste sola a tu hijo. Le diste hogar, estabilidad, amor. Y ahora que solo quieres estar cerca, te cobran como si fueras una extraña. Esa fue la palabra que más dolía. Extraña. En lugar de explotar o gritar, respiré hondo. Sentí el frío en el pecho y luego una calma. Esa calma que llega cuando ya tomaste una decisión, cuando sabes que algo se rompió, pero que vas a defender tu lugar. Levanté la mirada. Patricia seguía esperándome. Su sonrisa tenía un toque de victoria, como si creyera que me tenía atrapada. 2.800. Claro, le dije tranquila. No se lo esperaba. Sus ojos se abrieron y sonrió como si hubiera ganado un premio. Seguro pensó que me dio miedo, que la idea de envejecer sola me obligaría a aceptar cualquier cosa. Pero yo no dije más. Me levanté despacio, regresé a la habitación y abrí mi maleta. No había mucho que desempacar, apenas un par de mudas de ropa. Todo seguía en su sitio, como si mi presencia aquí fuera temporal, como si yo misma supiera que este lugar no era hogar. Saqué una pequeña llave escondida en el bolsillo lateral. La cerradura de la cajita de seguridad sonó suave. Adentro, lo de siempre. Una foto de mi esposo joven, cartas que me escribí en días difíciles y nunca envié, una bufanda que tejí en mi primer invierno en Zaragoza, y la bolsita de terciopelo rojo. Dentro, la carpeta color vino. La escritura. Mi nombre, Aurora Pérez, con letra firme en la primera página. La sostuve un rato entre mis manos, como si pudiera absorber su peso emocional. Luego volví al comedor. Patricia seguía allí, tomando su café con aire triunfador. Me acerqué, sin sentarme. Coloqué la carpeta roja justo en el centro de la mesa con un golpe seco. ¡Pum! Su sonrisa se congeló. Antes de que pudiera hablar, le dije: quizás deberíamos empezar por hablar de la renta, porque este departamento lo pagué yo. Está a mi nombre. Aquí tienes la escritura. Su rostro perdió el color como si acabara de ver un fantasma. Tú y Darío se mudaron hace 4 años, ¿no? ¿Sabes cuánto se paga por un piso así por esta zona? Podemos hacer cuentas, sumar los meses, ver cuánto me deben de renta atrasada. Me miraba sin entender. Yo seguí. ¿Gastos de la casa? Perfecto. Tú vives en mi casa. Yo me como tus donas. Pagamos todo por partes. Así nadie se confunde. El silencio en la habitación era denso. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Otra vez ese reloj, como un testigo imparcial. Patricia agarró la carpeta, la abrió con manos temblorosas. Al llegar a la primera página, leyó mi nombre completo y número de DNI. No necesitaba más. Primero fue sorpresa, luego enojo y por último, miedo. Me vio como si de pronto me hubiera convertido en otra persona. Ya no era esa suegra callada y débil. Ahora era la dueña legal del lugar. Me acerqué a la cocina, tomé mi plato de avena ya fría y comí un bocado con calma. Verle la cara fue liberador, pero también doloroso, porque entendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Patricia se levantó de golpe, apretó los dientes, empujó la silla con un chillido y se metió en su cuarto, dando un portazo. La carpeta seguía ahí, como una declaración de guerra. Y yo no me moví, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control. Después de ese día, algo en la casa cambió, como si una capa de escarcha hubiera cubierto las paredes. Patricia no me volvió a hablar, ni una palabra. Pasaba junto a mí como si yo no existiera. Me cruzaba en el pasillo y ni siquiera giraba la cabeza.
La cocina, antes el centro del hogar, quedó muda. Ni aromas ni charlas, solo cajas de comida rápida y platos descartables. Todo se volvió frío, funcional, mecánico. Yo me dedicaba a cuidar a Noah. Pasábamos tardes enteras, armando rompecabezas en la alfombra del salón, en silencio, acompañadas solo por el clic-clac de las piezas. Cada pieza, cada intento de encajar algo, me parecía una metáfora de nosotros, una familia que ya no encajaba. El que más lo sufría era Darío. Llegaba tarde, ojeroso, tenso. Se notaba que había escuchado toda la historia, a su manera, filtrada por Patricia, pero nunca me decía nada directamente. Solo esperaba a que Patricia se encerrara en el baño o saliera a pasear con Noah, y se me acercaba a la cocina como si estuviera entrando a territorio enemigo. «Mamá», empezaba en voz baja, sin saber bien qué decir. A veces Patricia puede ser un poco brusca, pero no lo dice con mala intención. Tú sabes cómo es, habla sin pensar. Lo miré, mi hijo, el niño al que crié sola, el hombre que siempre evitó el conflicto, y sentí tristeza y rabia. Le respondí con voz suave, pero firme. Darío, esto no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el respeto. Hice una pausa, lo miré directo a los ojos. Tu padre y yo ahorramos durante años para comprar este piso. Perdona que no te lo dijimos antes. Siempre pensé que un día te lo daríamos, pero la forma en que tu esposa me trata me ha hecho dudar de todo. Él abrió la boca, pero no dije más. No estoy pidiendo nada, pero tampoco voy a aceptar que me traten como una carga, no después de todo lo que he dado. Darío bajó la cabeza. Entiendo, mamá. Voy a hablar con ella. Suspiré. Por un momento pensé que todo mejoraría, pero no. Lo que siguió fue una guerra silenciosa. Patricia dejó de exigirme dinero, pero empezó con sus pequeñas venganzas, cosas que parecían accidentes, pero no lo eran. Un día, el baño estaba empapado, resbaladizo como pista de hielo. Casi me caigo. Otro día, llenó la lavadora con ropa suya justo antes de que yo la usara, y puso el ciclo más largo, como para marcar territorio. Subía el volumen del televisor cuando yo leía. Pasaba la aspiradora a las 11 de la noche, justo afuera de mi puerta. Detalles, golpes bajos, nada directo, pero todo calculado. ¿Me dolía? Claro. ¿Me enojaba? También. ¿La enfrenté? No. Yo vengo de otra escuela. Trabajé 40 años en turnos nocturnos en el hospital, lidiando con todo tipo de pacientes y situaciones. ¿De verdad creía que sus jueguitos pasivo-agresivos iban a tumbarme? Tranquila, Patricia. Te metiste con la persona equivocada. Yo respondía con silencio. Baño mojado. Lo limpiaba y seguía. Lavadora ocupada. Me iba a la lavandería. Televisor a todo volumen. Me ponía los audífonos. Yo esperaba que se cansara, que entendiera que no iba a ceder. Pero su odio solo creció. Y entonces trajo refuerzos. Un sábado por la mañana apareció ella. Julieta, la madre de Patricia, perfectamente maquillada, con un perfume que llenó toda la entrada, apenas cruzó la puerta. Traía una sonrisa congelada y una energía que no cuadraba con su supuesto visita casual. «Aurora, por fin nos conocemos», dijo tomándome las manos como si estuviéramos en una telenovela. «No sabes cuánto había querido venir desde que supe que te mudaste. Me sentía tan mal de no haber venido antes». Me sonrió con esa dulzura artificial que ya se huele a distancia. Yo solo asentí, educada, sin abrirle la puerta del alma. Nos sentamos en la sala. Ella se acomodó a mi lado como si fuéramos viejas amigas. Me observaba, me halagaba. Todo en ella era miel hasta que llegó el zarpazo. «Te ves espectacular, de verdad. ¿Cuál es tu secreto? ¿Tienes alguna rutina especial?», me dijo, dándome un golpecito amistoso en la pierna. «No pareces de más de 60. De verdad, qué envidia». Sonreí, aunque por dentro ya sabía por dónde venía.
Y no me equivoqué. Aurora, continuó con voz cálida, a veces hay que abrir un poco el corazón para entender a los jóvenes. Ya sabes cómo está el mundo. Todo cuesta, criar a los niños, pagar la casa, los trabajos. Es mucho. Yo no decía nada, esperaba. Me contaron que sacaste la escritura, dijo al fin, como si fuera un comentario casual. Y luego, con falsa suavidad remató. Yo pienso que en una familia, esas cosas tan formales como los papeles pueden hacer más daño que bien. Si la escritura genera tensión, tal vez sería mejor que la pusieras a nombre de Darío. Así todos pueden estar en paz y sentirse en casa de verdad. Ahí estaba, el plan. Primero Patricia con los pagos mensuales. Ahora Julieta venía por la casa entera. Me sonreí, un gesto pequeño, una sonrisa como la que se le lanza a un perro que no deja de ladrar. Julieta, le dije con tono amable, entiendo lo que dices, pero eso de transferir la escritura no es algo que esté considerando ahora mismo. Vi cómo sus ojos cambiaron, su sonrisa se tensó, pero intentó seguir con la misma voz dulce. Los jóvenes necesitan seguridad. Estoy de acuerdo, la interrumpí, pero creo que la seguridad en una familia viene del respeto, no de un papel, viene de cómo se tratan las personas. ¿No crees? Se quedó callada. Patricia, que había estado escuchando desde el pasillo, entró de golpe. Mamá, no pierdas el tiempo. Ella no va a ceder. Tiene esa escritura como un arma. Quiere hacernos sentir como intrusos. Se hace la mártir. Pero nos humilla. Julieta fingió escandalizarse. Exacto. Esto ya es cruel, Aurora. Darío es tu hijo. ¿Cómo puedes hacerle esto? Y justo cuando el drama subía como espuma, Darío entró a la sala. Estaba pálido, sudado, como un bombero tirado entre 3 incendios. «¿Podemos no hacer esto? Por favor». «Solo esta vez», dijo, al borde del colapso. Pero ya era tarde, ya no había paz posible. Esa noche, cuando Patricia se llevó a Noah a bañar, Darío entró en mi habitación como una sombra. Cerró la puerta despacio, sin levantar la mirada. Sus manos temblaban un poco. Su voz, apenas un susurro. «Mamá», se frotó las palmas, nervioso. «Sé que estás dolida, lo entiendo, pero tal vez podríamos dejar de hablar de la casa por ahora. Solo quiero paz, mamá». Sonrió. No era una sonrisa sincera. Era de esas que uno usa para que no le vean el cansancio, la vergüenza, la rendición. Patricia no quiere hacerle daño a nadie. Solo quiere que esta casa se sienta como su hogar. Y ahí sentí que se me caía algo por dentro. No era rabia, era esa tristeza muda, espesa, esa decepción que no grita, pero que se te queda pegada al alma. Lo miré, ese hijo que alguna vez fue el centro de mi mundo y que ahora no tenía el valor de defenderme. «Darío», le dije con voz baja pero firme, «no estoy usando esta casa para controlar a nadie». Respiré hondo. «Esta casa la compramos tu padre y yo, con años de trabajo. Siempre fue pensando en ti, en tu futuro. Pero si tu esposa cree que eso le da derecho a humillarme, entonces me equivoqué». Él intentó decir algo, pero no lo dejé. «Si de verdad crees que no importa que Patricia me pida dinero como si fuera una inquilina, y luego diga a tus espaldas que soy una vieja inútil, entonces me voy». Solté las palabras como quien deja caer un ancla. Di la vuelta y cerré la puerta tras de mí. Y en ese momento supe que algo se había roto para siempre. Ya no había marcha atrás. Pensé que eso lo haría reflexionar. Pero no. Patricia lo tomó como un desafío, como si yo hubiera abierto la segunda ronda de un juego que ella pensaba ganar. Dejó de hablarme por completo y empezó su campaña de desgaste. Su pequeña guerra silenciosa se volvió más ruidosa. La televisión a todo volumen cuando yo dormía, la aspiradora justo frente a mi cuarto,
el aire acondicionado apagado en los días más calurosos. Cosas pequeñas, sí, pero constantes, precisas, dolorosas. Y después llegó la jugada más sucia. Julieta se mudó. Dijo que era solo por un tiempo, pero sabíamos que no. Estaba ahí para hacer equipo con su hija, para sacarme, para aislarme. Y entonces convirtieron la casa en su teatro. Desde que Julieta se instaló en la casa, todo se volvió una función constante, pero de las malas, de esas en las que el público se va antes de que caiga el telón. Las comidas se volvieron un campo minado, críticas disfrazadas de sugerencias, que si la comida estaba sosa, que si ya no cocinaba como antes, que si las recetas tradicionales eran poco saludables. Hablaban entre ellas con rapidez, en voz baja pero lo suficiente para que no entendiera nada, y para que supiera que estaban hablando de mí. No me miraban, no me preguntaban nada, no me incluían. Yo me sentaba en silencio, comía tranquila. Cada bocado era como una declaración: aquí estoy, no me voy. Usaban palabras como dagas, pero yo respondía con silencio, porque el silencio, cuando se usa bien, corta más que cualquier insulto. Ya no esperaba que Darío interviniera. Él ya había elegido su bando. Tal vez creyó que al no hacer nada mantenía la paz, pero no se daba cuenta que ese tipo de paz solo beneficia a los agresores. Una tarde estaba en el balcón, tomando el sol. Tenía los audífonos puestos, escuchando un podcast, cuando escuché algo, una voz conocida, pero envenenada. Venía del otro balcón. Las puertas de cristal estaban entreabiertas. Patricia hablaba con su madre. «No te preocupes, mamá», decía ella. «Esa vieja murciélago no va a durar mucho. Se hace la fuerte, pero no tiene a dónde ir. Darío es todo lo que tiene». Mi corazón se detuvo un segundo. «Ya verás. Va a terminar volviendo a su cuevita en Zaragoza. No puede pagar nada. Esa pensión suya apenas le da. Solo está esperando a que la muerte venga por ella. Y cuando eso pase, esta casa va directo a Darío. Ya es casi nuestra». Sentí que la silla se volvía hielo. El aire, espeso, frío. No estaban esperando un acuerdo. No querían reconciliación. Estaban esperando mi ausencia. Estaban contando los días para heredar lo que yo había construido con amor y sacrificio. No era ignorancia, no era estrés, era pura codicia. Ahí, en ese instante, lo vi todo claro y tomé una decisión, la más importante de mi vida. Esa noche no dormí, no por rabia, ni por miedo. Era otra cosa, era una claridad dolorosa, como cuando ves a alguien sin su máscara por primera vez y entiendes que todo fue una farsa. A la mañana siguiente me levanté antes que todos. Me vestí con calma, pantalón limpio, blusa clara, un sombrero beige. Fui al mercado municipal y compré carne fresca, zanahorias, calabacines y tomates bien maduros. Pasé por mi panadería favorita, esa que encontré una semana después de llegar, y compré 4 tartas de crema y arándanos. Siempre he creído que una buena tarta puede cerrar cualquier capítulo, incluso uno amargo. Al volver, entré directo a la cocina. No dije nada. Me puse el delantal, saqué las ollas, lavé los vegetales. Todo en silencio. El cuchillo cortaba con ritmo. Las especias bailaban en el aire. El horno comenzó a calentar la casa con ese aroma que dice: alguien que te quiere está cocinando. Lidia, Patricia y Julieta levantaron la vista desde el sofá. Se sorprendieron. Llevaban días comiendo pizza recalentada y comida en bolsa. No estaban acostumbradas a ese olor, a esa presencia. Darío apareció en la cocina. Se le iluminó la cara como si creyera que estaba bajando la guardia. «Mamá, esto huele increíble. Gracias por cocinar». Yo no respondí mucho. Solo seguí con lo mío. A la hora de la cena la mesa estaba servida. Platos calientes, pan fresco, las tartas al centro, todo en su sitio. El ambiente era
tenso. Julieta masticaba con cuidado, observándome como si esperara algo. Patricia apenas hablaba, y Darío trataba de llenar el silencio con historias del trabajo. Nadie respondía, solo se oía el roce de los cubiertos y los pensamientos flotando. Yo observaba. La comida estaba deliciosa, pero no me sabía a nada, porque sabía que sería la última vez que cocinaría en esa casa. Esperé a que terminaran. Luego, tomé la servilleta, me limpié los labios, me senté derecha y hablé. Ya tomé una decisión. Todos se detuvieron. El lunes iré a ver a mi abogado. Vamos a revocar la autorización de residencia. Esta propiedad está a mi nombre. No es parte del patrimonio compartido. Nunca lo fue. Patricia dejó el tenedor. ¿De qué estás hablando? La miré con una sonrisa tranquila. Tú y tu madre tendrán que mudarse. Julieta se atragantó. ¿Estás loca? ¿Nos estás echando? Estoy resolviendo asuntos pendientes. Le respondí. Esta nunca fue tu casa. Darío se puso pálido. Mamá, por favor, ¿podemos hablarlo? Lo miré. Te di oportunidades para hablar, para intervenir, para elegir el respeto, pero elegiste el silencio. Saqué un papel del bolso. Este es un aviso preliminar. Tienen 3 días para sacar de aquí cualquier cosa que no me pertenezca. No llamaré a la policía, pero si siguen aquí después, mi abogada iniciará el proceso formal de desalojo. Patricia se levantó de golpe. No puedes hacer esto. Darío no dijo nada, ni una palabra. Solo se hundió en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Y en ese momento, supe que, aunque el corazón doliera, por fin estaba haciendo lo correcto. Esa noche no hubo gritos, pero el silencio era más ruidoso que cualquier pelea. Desde mi habitación escuché pasos, puertas abriéndose y cerrándose, cajones golpeados, maletas arrastradas por el suelo. Patricia murmuraba furiosa. Julieta bufaba como un tren oxidado, pero yo no salí. Me senté en mi escritorio, desdoblé la carpeta con los documentos, escribí una lista, copia de la escritura, revocación de derechos de residencia, contacto del abogado y un anuncio de alquiler de apartamentos que me había dado Carmen, mi vecina de toda la vida en Zaragoza, por si algún día quería volver o empezar de nuevo. Ya tenía un plan. Frío, claro. A la mañana siguiente me vestí como si fuera a una reunión importante. Blazer oscuro, pantalón planchado, cabello recogido. Tomé mi bolso y salí al salón. Julieta y Patricia estaban tiradas en el sofá, con cara de no haber dormido. Me paré frente a ellas, con voz firme pero calmada. Voy a la oficina de mi abogada para formalizar todo. Tienen 3 días. Si se van antes, no presionaré el tema. Si se quedan, lo resolveremos en los tribunales. Patricia me miró como si no me reconociera. ¿De verdad estás haciendo esto? No voy a echar a nadie, respondí. Solo estoy dejando claras las cosas. Esta casa nunca fue tuya. Nunca lo ha sido. Julieta se levantó, ofendida. Pero Darío es tu hijo. ¿Cómo puedes? No la miré. Me giré hacia él. Si realmente fueras mi hijo, le dije con una mezcla de dolor y fuerza, sabrías que esta es la última vez que tu madre limpiará tu desastre. Darío intentó hablar, pero ya no tenía voz. Ya no tenía nada. Sonreí apenas, seca, serena. No te preocupes, no los dejaré en la calle. Ya hablé con el administrador del edificio. Hay apartamentos en alquiler. Uno se desocupa esta semana. Y sin más, me fui. Me dirigí al despacho de Carmen Aguilar, mi abogada. Tenía 40 y pico, mirada filosa, voz firme. Usaba tacones sin miedo y conocía las leyes de familia como si las hubiera escrito ella misma. Le entregué los documentos. No quiero recuperar dinero, solo quiero recuperar mi espacio, mi vida. Me miró, asintió. Recorrió la carpeta rápido, segura. Estás cubierta, es tu propiedad, y desde el punto de vista legal, Aurora, ni siquiera les debes una explicación.
Hizo una pausa. ¿Estás lista? Lo estoy, le dije. Salí de su oficina, me senté en una cafetería de la esquina, pedí un café con leche y miré por la ventana durante 10 minutos. Respiré, por primera vez en años. Así se sentía el aire, cuando una recupera su dignidad. Esa misma tarde, al volver a casa, no dije una sola palabra. Fui directa a mi habitación, cerré la puerta y empecé a preparar el siguiente paso. Llamé a la oficina de administración del edificio y pedí una inspección para desalojo. Reservé una empresa de mudanzas por si tenía que actuar rápido. Todo estaba en marcha. Esa noche, cuando terminé de cenar sola en la cocina, le hablé a Darío, ya no con rencor, con frialdad práctica. «Tienes 48 horas». Él no respondió, solo dejó escapar un largo suspiro, como si por fin entendiera que no estaba bromeando. Desde la otra habitación se oían cajones cerrándose con furia. Patricia refunfuñaba. Julieta hablaba sola, lanzando reproches al aire. Yo no escuchaba. El tercer día por la mañana los mudadores llegaron. Cajas, bolsas, maletas. Todo salió rápido, como si la casa también quisiera expulsarlos. Patricia se giró en la puerta. Su rostro era fuego. «Te vas a arrepentir», me gritó. Yo solo sonreí. Lo único de lo que me arrepiento es de haberlo permitido tanto tiempo. Y la puerta se cerró detrás de ellos. El silencio volvió, pero no era el mismo. Este no era el silencio de la tristeza. Era paz, era espacio, era libertad. Llevé mi vieja maleta de cuero al balcón. El sol acariciaba mis manos. Llamé a Carmen, mi amiga de Zaragoza, mi hermana de la vida, y le dije: «Estoy lista para mudarme al departamento de un dormitorio». «¿Segura?», me preguntó con tono burlón. «No tiene lavavajillas, y el metro queda lejos. Mientras nadie pase la aspiradora afuera de mi puerta, sobreviviré perfectamente». Esa tarde firmé el contrato, pagué el depósito, y al día siguiente puse la casa en alquiler. Los pagos irían directo a mi cuenta de jubilación, sin llaves compartidas, sin aire compartido. La primera noche en mi nuevo apartamento, me senté junto a la ventana con una taza de té. Había colgado unas cortinas de lino color crema. Puse mis sábanas favoritas, y sobre la mesa, mi viejo tocadiscos sonaba bajito. La canción era lenta, cálida. Sam Cooke. «A change is gonna come». Mi teléfono vibró. Un mensaje del agente inmobiliario. «Señora Pérez, su propiedad ya está alquilada. El primer pago ha sido realizado». Sonreí. Alguna vez pensé que esa casa era el lugar donde había puesto todo el amor que tenía como madre. Ahora sé que lo mío nunca fue esa casa, ni los ladrillos, ni el título, ni siquiera ese hijo que usó la palabra familia para esconder su cobardía. Lo mío es esta mujer tranquila y firme, que por fin recuperó su vida. Susurré para mí misma: «Esta vez, mi vida me pertenece». Afuera, el viento movía las cortinas, como si todo el universo dijera: «Ahora sí, empieza de nuevo». A veces lo más difícil no es perder a alguien, es aceptar que quien creías que te quería, en realidad solo te necesitaba. Pero incluso en esa pérdida, una puede volver a encontrarse.